Bienvenidos nuevamente al canal de Insana Geek. Insana Sensei hoy día les va a enseñar a cómo crear una página de manga. Este vídeo lo vamos a dividir en más secciones para que vayamos de a poco aprendiendo a utilizar todas las cosas, las herramientas para crear una página completamente hecha. Así que empezamos. Aquí estamos en la interfaz de Clip Studio, ¿cierto? Nos vamos donde dice archivo nuevo y nos va a abrir esta ventanita. Ya, esto es para lo que vendría siendo ilustración, como les he explicado en el primer video. Aquí tenemos para lo que vendría siendo Webtoon. Y aquí tenemos las herramientas para ya lo que vendría siendo manga o cómics. Lo que vamos a hacer ahora es utilizar la herramienta de acá, que dice mostrar todos los detalles. Para esto, para tenerlo desbloqueado, tienes que tener Clip Studio X. Entonces en esta herramienta vamos a ir a este apartado, aquí, que dice ajustes del cómic. Yo las medidas que utilizo para mi manga es de 11,5 por 17 centímetros, donde yo le doy una sangría de 0,5. Esto de acá, que dice borde interior, es lo que yo les dejo a lo que sería al 11,5 por 17, un área segura. Yo siempre dejo un centímetro hacia adentro. Y todo esto se refleja en esta medida de acá. Aquí ustedes no tienen que hacer nada, solamente ponen aquí la medida, inmediatamente se actualiza acá. Ven que aquí está tomando como una muestra, ya esta es nuestra vista previa de cómo va a quedar la página. Después de eso, que tengamos ya listo colocado esta sección del borde interior, nos vamos acá, donde dice color, ¿cierto? Vamos a trabajar en monocromático y con una resolución de, en este caso, dependiendo de su computador, si es de baja resolución, bajos requisitos, trabajan de 300. Si es un poquito mejor, lo ideal es que trabajen de 600. En mi caso, yo trabajo a 1200. Después de eso nos vamos aquí, al área de múltiples de páginas. Aquí vamos a colocar cuántas páginas queremos crear. Vamos a utilizar la encuadernación desde la derecha, una página de inicios de la izquierda. Si quieren hacerle una portada, seleccionan esto que es portada, y aquí agregan lo que vendría siendo, ya que es a color, ¿cierto? Una resolución, ya yo le podría bajar a 600 porque no quede tan pesado, o lo dejan en 1200. Pero en este caso no vamos a utilizar una portada, solamente vamos a ver lo que es una página interna de cómo confeccionarlo. Y con eso ya estaríamos. Ahora nos vamos al área de aceptar. Bien, ya tenemos aquí nuestra página. Ahora les voy a explicar para qué sirve, en este caso, porque tenemos tres rectángulos, ¿cierto? Primero, tenemos lo que vendría siendo esto de acá. Eso es el tamaño de nuestra página. Eso es lo que mide 11,5 por 17. Esto de aquí, acá, mide 11,5 por 17. El de acá, que voy a marcar con un color verde, se le llama área segura. Es un área que lo ideal es que esté ahí solamente dibujado lo importante y el texto. ¿Se acuerdan que yo he dejado 1 centímetro para el interior? Eso es el área segura, donde aquí van a ir los globos de texto. Y después tenemos el área que voy a marcar con rojo, que en caso de que tú quieras imprimir, te sirve este dato. Esto de acá es lo que yo dejé como margen de 0,5. Eso es el margen, que es lo que está fuera del dibujo en sí, fuera del 11,5 por 17. ¿Por qué dejé ese margen? Cuando uno quiere imprimir algo, ¿cierto? Cuando uno lo corta, nunca es tan exacto el corte de la guillotina. Entonces siempre en alguna editorial o imprenta te van a pedir que dejes un margen a tu dibujo. Puede ser de 0,3 o 0,5 según la imprenta. Otra cosa, que si tú estás participando en algún concurso, ellos te dan las medidas. Ellos te van a indicar las medidas de cuánto es lo que mide la página, de cuánto es lo que tienes que dejar como área segura y de cuánto es el margen que te están pidiendo. Entonces, para que tú tengas una base, a esto se refieren ellos con el área segura. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Nos vamos a ir aquí, en esta barrita, ¿cierto? Nos vamos a esta sección que dice borde de viñeta. Y nos vamos a ir donde dice crear viñeta. Ahora lo que vamos a hacer es crear nuestra viñeta, que es donde vamos a dibujar. Y yo partí desde el margen hacia esta área, en el cual se crea una viñeta aparte, donde solamente donde creaste esa viñeta vamos a dibujar, y así no tenemos problema en que tenemos que andar borrando las secciones que están fuera de la viñeta. Pero ¿por qué no la hice hasta acá? ¿Por qué no la hice en toda la hoja? Cuando estamos creando una viñeta, en este caso nuestra página, tenemos que saber para qué lado lo vamos a hacer. En mi caso yo estoy haciendo una viñeta que la vamos a leer cuando volteemos la hoja, ¿cierto? Para el lado derecho. Cuando tú abres la hoja a la página derecha, va a quedar esto, esa área azul, ¿cierto? ¿Sí ven? No va a haber dibujo.
porque el dibujo parte de aquí hasta acá. Por ejemplo, si nuestra página va a empezar del lado izquierdo, tenemos que siempre dejar un margen al lado derecho, como 1 centímetro. Si la página va a empezar por el lado derecho, lo mismo al lado contrario, dejamos 1 centímetro. Para que lo entiendan, esto es la lógica cuando ustedes leen un libro. Las orillas del texto nunca llegan hasta el fondo donde está el lomo, no, porque no se ve. Y si estuvieran hasta el fondo y continuamos con la siguiente lectura, no sabemos dónde empieza y dónde termina. Entonces esto es para decir que esto termina esta página y continuamos con la siguiente. Lo que vamos a hacer ahora es dividir la viñeta. Sí o sí hay como un máximo, por decirlo así, para que la gente no se turbe, que serían 8 viñetas en una hoja. Más de 8 viñetas no es conveniente. Mayormente se utilizan de 6 o 7 viñetas, pero de ahí de eso no, un máximo de 8. Y mínimo es una. La idea es que ustedes vayan jugando con esto, ¿ya? No quiere decir que esta viñeta que se acaba de crear en todas las páginas se va a repetir. Si esto se repite en cada página, esto se vuelve aburrido. Lo que tú tienes que hacer es ir cambiando. Se fijan que cuando dividí los paneles se me formaron varias carpetas, ¿cierto? En la sección de dividir paneles, viñeta, en este caso dividir viñetas, tenemos dos opciones. Dividir viñetas por carpetas separadas. Por ejemplo, todo lo que dibuje en esta viñeta, ¿cierto? No va a afectar a ninguna de las otras, a ninguna. En caso de que tú quieras utilizar, en vez de la herramienta de dividir carpetas, puede que te sea muy confuso trabajar con cada carpeta, puedes también trabajar lo que es solamente dividir el borde, que hacemos lo mismo, ¿cierto? Pero en esto hay una diferencia. ¿Ven que no se crearon ninguna carpeta a los lados? No. Se dividieron las viñetas, sí, pero el problema de aquí es que si tú lo que hagas en esto se va a reflejar en las otras. Por ejemplo, si tú estás haciendo un fondo, obvio que cuando estás con el pincel puede pasarse hacia abajo, entonces entorpece la viñeta de abajo. Yo recomiendo sí o sí que trabajen con carpetas separadas cada viñeta. Si se fijan, aquí tenemos nuestra viñeta que tiene un margen, ¿cierto? En el caso mío yo lo utilizo a un tamaño de pincel 17, por eso digo yo que esto que es más como al estilo del artista, de cómo le gustaría dibujar el borde de su viñeta. Para eso sirve lo que sería el tamaño del pincel del borde. Y el área de la división de las viñetas que vimos recién, ¿cierto? Tenemos la otra regla que vendría siendo eso y eso. Ya, esto que es el área horizontal y esto que es el área vertical. Existe una regla que se llama la regla de la T, que el área horizontal siempre va a ser más ancha que el área vertical. Es un dato que la gran mayoría no respeta y es un error de novato, pero eso se va aprendiendo con el tiempo. Cuando vamos a crear una viñeta, lo que estamos recién haciendo, ¿cierto? Cuando ustedes abren eso no le van a salir estas medidas que tengo yo. Estas son las medidas que agregué yo que me gustaron más con el tiempo que fui practicando. Que en el área vertical yo le doy solamente 60 y el área horizontal le doy 200. ¿Para qué es esto? Para que sepamos que hay una separación entre cada viñeta y no nos perdamos al leer. Pueden tomar mis medidas, no hay problema, pero siempre que el área vertical sea más angosta que el área horizontal. Bien, ahora vamos a aprender algunas cositas más de lo que viene siendo el panelado. Nos vamos a la sección de aquí, que dice operación, ¿cierto? Que ya la hemos utilizado esta herramienta. No nos haya gustado el tamaño de lo que vendría siendo nuestra viñeta, ¿cierto? Y la queremos ajustar, en este caso agrandar un poco más. Tenemos la sección, en este caso que les dije yo, de operaciones. Y nos vamos a ir a la parte de abajo donde dice desactiva, aquí dice alinear con otras viñetas. Lo vamos a colocar mantener en todas. ¿Qué es lo que hace esto? Seleccionamos este puntito de círculo y todo se mueve. Como también podemos seleccionar el punto y darle la forma que queramos. Pero el resto de las viñetas también se van a mover. Eso es lo bueno, así mantiene la distancia que le habíamos pedido al principio cuando le demos la medida de 60 por 200 que le expliqué al respetar la regla de la T. Ya, la mantiene la misma medida. Aunque la movamos al lugar que queramos, se mantiene igual. Hay veces que podemos correr la viñeta, ¿cierto? Por ejemplo, esta viñeta yo no quiero que quede a la orilla, quiero que quede acá en el área segura solamente, pero se mueve todo, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Le pedimos que solamente lo queremos en solo horizontal y solamente se mueve la viñeta de arriba. Y al dejarlo desactivado, ¿qué pasa? Que se mueve solamente esa viñeta. Si se fijan, tenemos un triangulito y esto, si lo seleccionamos, hace que se mueva completamente. Selecciones de viñetas como que no tocan con la parte de arriba, para eso sirve esta selección de acá. Y en esta de acá
le podemos dar una forma a la viñeta. Para eso sirven estas herramientas de forma de división. Bien, ya que conocemos un poco más las herramientas básicas, vamos a empezar entonces con lo que es la confección de una página. Ahí tenemos ya la viñeta, así va a ser la sección de la viñeta que voy a crear para la idea, en este caso, para nuestro primer ejemplo que les acabo de explicar. El storyboard es para indicarnos qué va a ocurrir en esa escena, no tiene que ser detallada, no nada. Es como para indicarnos qué es lo que va a pasar en esa escena. Es algo súper sencillo, para eso hacemos el storyboard. Entonces, aquí vemos la idea de la escena, que el personaje esté como enojado, ¿cierto? Algo está pasando porque esté enojado. Apenas vemos los rasgos, ¿cierto? Con este enfoque podemos ver dónde están los personajes. Por ejemplo, aquí podemos ver que están en un bosque, ¿cierto? Y todo esto ocurre en el mismo lugar. Me refiero a que esta imagen de arriba, esta imagen que no tiene división de panel, está ocurriendo en el mismo instante que el panel de abajo. Tenemos lo que vendría siendo la escena, ¿cierto? La escena. Esto el storyboard es para indicarnos la escena, pero también el storyboard es para indicarnos dónde va a estar el texto. Y aquí en este, por ejemplo, en este paneleado, donde vemos que los dos están como de frente, ¿cierto? Aquí podríamos agregar lo que vendría siendo el texto. Siempre, chicos, es importante recordar que el texto es lo primero, pero primero veamos la escena en sí. Hagamos la escena y de ahí que estemos seguros con la escena, vemos lo que es el texto donde va a estar ubicado. Todo esto se hace en el storyboard. Entonces vemos que Samantha está como enojada, ¿cierto? Y él está agotado. ¿Por qué? Porque están entrenando. Tenemos los globos de texto, ¿cierto? Vamos a explicar para qué sirven algunos, los más usados, ¿cierto? En este caso el globo de grito, de exclamación, donde el personaje está gritando. Tenemos lo de conversación, cuando está el personaje hablando con otro personaje, ¿cierto? Podemos utilizar cualquiera de estos de acá. Mayormente se utiliza el globo circular. Este globo circular se utiliza el más común, ¿cierto? Es para una conversación normal. Como también tenemos este que no es tan circular, recto, ¿cierto? Puede utilizar también para una conversación normal como una serie. Y este que de acá que tenemos como más circular, ¿cierto? Se utiliza también para una conversación, pero un poquito más entretenida, más divertida, como si el personaje estuviera jugando conversando, ¿cierto? También tenemos el globo negro, que es cuando el personaje es una ente oscura, puede ser un demonio o cualquier ser que quiera mostrar que es un personaje oscuro. También tenemos el globo de narrador, cuando alguien está narrando la historia, utilizamos el globo rectangular. Al lado tenemos este de acá, que es cuando estamos utilizando alguna herramienta electrónica, puede ser el teléfono, la radio, el televisor, algún micrófono, alguien esté comunicándose con nosotros o estemos escuchándolo, utilizamos este globo que tiene como una doble línea, ahí nos indica que es algo electrónico. Después tenemos este globo, que la línea no está completa, ¿cierto? Y este se utiliza para lo que es susurro, cuando un personaje te está hablando al oído. Ya tenemos este que es con mucha curvatura, ¿cierto? Inestable, es cuando el personaje está nervioso, tenga miedo al hablar. ¿Ya? Entonces esto indica que el personaje está apenas hablando pero con miedo. Acá tenemos lo que vendrían siendo los globos de pensamiento. Estos de acá, estos dos, son los más comunes, que es como la nubecita, ¿cierto? Ya, esta es la nubecita. Aquí no va la flechita directa, ¿cierto? No va la flecha directa, sino va como unos circulitos hacia abajo, hacia el personaje, que nos indica que está pensando en ese momento. Los de acá también se utilizan como pensamiento, pero es un pensamiento como un poquito distinto al resto. Este es un pensamiento normal, pero acá esto es como algo ya más fantasioso, como cuando estamos viendo la presencia, sintiendo la presencia de alguien. Este de acá es como mucho más exaltado. También es inconsciente, es donde ya tu subconsciente está hablando por sí sola, ya es algo ya mucho más fuerte. Este de acá también se utiliza también como pensamiento interno. Es no tan exclamado como los de arriba, pero sí va en el misma área. El de acá, que es como la locura, porque si se fijan el globo está como muy distorsionado, tiene muchas líneas, como el personaje no está bien en sí, está como algo lo está controlando, está en una locura total. Acá tenemos estos dos de globos, este globo de acá, en este caso, el que tiene los brillitos, es cuando se utiliza mucho en los personajes que quieran mostrar algo en sí, como un amor, una idolatría a otro personaje, sean como egocéntricos o solamente quieren decir algo bonito. Ya, y acá tenemos lo que es el globo de texto ya, pero cuando la ente, un pensamiento interno de la ente oscura esté dentro de él, hablando, como lo mismo que de arriba, pero en este caso es algo.
incluso esa misma persona que no sea una ente oscura, sino que esté dominándose por una ente oscura. Y bueno, eso sería la clase de hoy día. Para la próxima clase seguiremos avanzando con el storyboard que tenemos, ¿cierto? También el uso de las tipografías en lo que vendría haciendo los globos de texto y otras cositas que vamos a ir aprendiendo como el tramado, el achurado y las líneas de acción. Así que nos vemos el próximo domingo.